En tiempos antiguos, cuando el viento de la guerra soplaba con fuerza sobre la tierra de Israel, un desafío impensable estaba por ocurrir. Las naciones se enfrentaban en batallas épicas, y los nombres de los guerreros quedaban grabados en las páginas de la historia. Pero entre tantas guerras, una lucha se destacó por su increíble desenlace, una lucha que, aunque comenzó como un choque de gigantes, terminó demostrando que no siempre son los más grandes los que vencen, sino aquellos que luchan con el corazón lleno de fe. Esta es la historia de David, el joven pastor que derrotó a Goliat, el gigante filisteo. Era el valle de Ela, un terreno fértil donde la batalla entre dos grandes naciones estaba a punto de estallar. Por un lado, el ejército de los filisteos, un pueblo conocido por su fortaleza, su habilidad en el combate y su ejército formidable. Por otro, el ejército de Israel, que se encontraba dividido, agotado por años de lucha y con la moral por los suelos. La figura que encabezaba a los filisteos era Goliat, un guerrero tan gigantesco que su sola presencia inspiraba terror. Goliat era un hombre de imponente tamaño, una montaña de carne y músculo que parecía invencible. Cada mañana, durante 40 días consecutivos, desafiaba al ejército israelita, preguntando quién se atrevería a enfrentarse a él. Su voz resonaba como un trueno en el campo de batalla, burlándose de los soldados, desafiando su valentía. Con cada uno de sus gritos, la moral de los israelitas se hundía más y más. Saúl, el rey de Israel, no era un hombre débil, pero las constantes derrotas y las traiciones lo habían dejado con un corazón lleno de dudas. Miraba a su ejército y no veía un solo hombre dispuesto a enfrentarse a Goliat. Todos temían, y cada día que pasaba, el terror se apoderaba de sus corazones. ¿Cómo podían vencer a un hombre tan grande, tan imparable? La situación parecía desesperada. Entre los soldados que temblaban de miedo, había un joven que no temía, un simple pastor llamado David. Él no era un guerrero, ni un líder militar, pero tenía algo que los demás no poseían, una fe inquebrantable en Dios. David había crecido cuidando las ovejas de su padre en las colinas de Belén. No conocía la guerra, pero sí la lucha diaria contra los peligros que acechaban a sus rebaños, osos y leones que atacaban a sus ovejas y a los cuales había derrotado con sus propias manos. Cuando David vio a Goliat, no sintió miedo. Observó al gigante con la misma determinación con la que había enfrentado a las bestias salvajes en su juventud. Algo dentro de él despertó. Sabía que este desafío no era solo una cuestión de fuerza física. Sabía que el miedo era el verdadero enemigo. Y ese enemigo podía ser derrotado con algo mucho más grande que el tamaño de Goliat, la fe. David, con el corazón lleno de confianza en Dios, decidió que iba a enfrentarse al gigante. David se presentó ante el rey Saúl y le ofreció su ayuda. A pesar de las dudas del rey, quien pensaba que David era demasiado joven e inexperto para enfrentarse a un guerrero como Goliat, el joven insistió. Su confianza era firme. Le aseguró a Saúl que si Dios lo había protegido de los leones y los osos, también lo protegería de Goliat. El rey, finalmente, aceptó, pero le ofreció su armadura, pensando que el joven necesitaría más protección. Sin embargo, David no aceptó. No quería ser un guerrero común, ni luchar como los demás. Él confiaba en lo que sabía, en su habilidad con la honda y en la protección divina. David no necesitaba espadas, ni lanzas, ni armaduras pesadas. Con su honda y 5 piedras, se adentró en el campo de batalla, mientras el ejército de Israel lo observaba en silencio. Al verlo avanzar solo, muchos se preguntaban si estaba loco. Pero David no veía un gigante. Veía una oportunidad. Una oportunidad para demostrar que no es el tamaño lo que define a un héroe, sino el valor con el que enfrenta sus miedos. Cuando Goliat vio a David acercarse, su risa llenó el aire. ¿Cómo podría un simple niño derrotarlo? El gigante esperaba una lucha épica, pero lo que le esperaba era algo diferente. David no era solo un joven. Era un hombre que llevaba consigo algo mucho más grande que su estatura. Llevaba consigo la fe y la certeza de que la verdadera fuerza viene del corazón, no de los músculos. Con un solo movimiento, David lanzó la piedra, que voló por el aire con una precisión mortal. El sonido de la honda resonó en el campo, y la piedra alcanzó a Goliat en la frente con un golpe certero. El gigante,
que había confiado en su tamaño y fuerza, no pudo evitar caer al suelo, derrotado por la fe y la habilidad de un joven sin armamento, pero con un corazón lleno de valentía. El gigante cayó, y con su caída, todo el ejército filisteo se desplomó en un mar de confusión y miedo. Los israelitas, por fin libres del terror que los había dominado, comenzaron a perseguir a los filisteos en una victoria que nunca imaginaron posible. La noticia de la caída de Goliat se extendió rápidamente, y David se convirtió en un símbolo de esperanza y fe para su pueblo. David, el joven pastor, había derrotado al más grande de los guerreros, no con una espada ni con una armadura, sino con fe, valentía y la ayuda divina. Su victoria demostró que, a veces, los gigantes no son vencidos por la fuerza, sino por la fe inquebrantable de aquellos que creen que pueden lograr lo imposible.